Buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo módulo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos. Vamos a retomar en donde había quedado ayer, que más o menos había tenido, ¿no? Habíamos dado una idea de cuáles eran algunas de las cuestiones relativas al régimen de financiamiento. Voy a ahondar un poquito en esto, y desde luego vamos a hablar también del acceso a los medios de comunicación, algunas de las características y finalmente un expediente que nos permitirá ver esta parte. Estoy tratando de compartir una presentación para acompañar aquí los temas, nada más. Permítanme, me aparezca aquí en las opciones de compartir. Denme un segundo, que por alguna razón no me aparece. No, a ver, permítanme. Más que tengo aquí. Denme un segundo. Déjenme ver si con esto, porque le cambié el nombre del archivo. Y está ya. Entonces, les decía, vamos a compartir una presentación y vamos a... Nada más voy a cambiar el color a esto, porque si no, no se ve. Entonces, bueno, ahora sí, comienzo bien, ¿no? Les decía, aquí uno de los temas, ¿no? que me parece que es importante, ¿no? Es que hablando de financiamiento y fiscalización de los recursos de partidos políticos, que es un tema que está en todas las discusiones sobre los regímenes electorales en el mundo, ha tenido distintas soluciones. Ayer vimos más o menos, ¿no? La trayectoria que ha seguido las reformas en México, pero finalmente la mayoría de los países y en particular México tiene que ver, o los aspectos centrales coincidentes legislativamente, tiene que ver con el financiamiento público, el control y los límites del financiamiento privado, que veíamos ayer, ¿no? Algunas de sus dimensiones, la prohibición de ciertas fuentes de financiamiento, los límites a los gastos electorales, incluyendo estas actividades proselitistas fuera de los periodos de campaña, ya lo iremos viendo, contratar espacios publicitarios en medios de comunicación, que valga decirlo, de acuerdo con el artículo 41 constitucional, es causal de nulidad de una elección, la fiscalización de los recursos de partidos políticos, que también, ¿no? Y las sanciones aplicables por contravenir estas reglas. Entonces, vimos algunos de los antecedentes, ¿no? De 77, luego en los años 90, en el 93, ¿no? Luego la reforma del 96 al artículo 41, que estableció una serie de bases y de procedimientos, ¿no? Para las prerrogativas, ¿no? Voy a seguir con esta presentación para hablar en general de cuáles son las prerrogativas de los partidos políticos, ¿no? Pero ya decía, la norma vigente en México supone que las prerrogativas sean el acceso de forma permanente a la radio y televisión, con una serie de restricciones que se impusieron en la reforma de 2007 para la contratación que no está permitida, ¿no? Por parte de los partidos políticos ni por parte de algunos otros organismos. Gozar de un régimen fiscal, ¿no? Que establece el propio código y las leyes en la materia, régimen fiscal especial, que básicamente tiene que ver con la no obligación de enterar los recursos que por ISR se generen por venta de libros, por ¿cómo se llama? Por rifas, sorteos, aunque se tienen que enterar los correspondientes ISR con relación a los sueldos y salarios que devenga el personal de los partidos políticos, ¿no? Disfrutar de las franquicias postales y telegráficas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, igual, ¿no? Cuestiones de correo y el financiamiento público, ¿no? Que ya decíamos, tiene un carácter directo, pero tiene otros indirectos,
el financiamiento privado, que ya decíamos puede tener distintas fuentes, pero tiene límites igualmente, ¿no? Y que puede importar en términos de los conocer desde el origen de los recursos, saber quiénes y por qué financian. Vimos aparte las cuotas, ¿no? De los militantes, las aportaciones que pueden hacer los simpatizantes y los montos máximos, ¿no? A los que puede, o que pueden en realidad aportar, ¿no? Pero bueno, entonces, esto nos muestra, ¿no? Que los problemas relativos a la fiscalización, el financiamiento público, pues son varios, ¿no? Vimos que esto impactaba en la equidad de la contienda, pero que bueno, ahorita me voy a referir un poco a las funciones fiscalizadoras que ayer ya les había comentado, ¿no? Más o menos, de repartir recursos, de poder para los partidos políticos, las obligaciones que tienen con relación a presentar sus informes, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una gran actividad reglamentaria con relación a la fiscalización, que es finalmente la culminación de este ejercicio de recursos públicos y privados que tienen los partidos políticos. Recuerden la regla del 70-30, ¿no? 70% que va de conformidad con el desempeño electoral de los partidos políticos, a partir de una serie de fórmulas de los topes de campaña, y 30% que se distribuye de manera equitativa. Pero bueno, entonces, las ideas con relación a la fiscalización, con relación a los gastos y las prerrogativas, pues también tienen sus características, ¿no? Entonces, los partidos políticos y las coaliciones tienen que diferenciar entre gastos ordinarios y gastos de campaña. Esta distinción la hace la propia ley general, ¿no? Para saber cuándo se trata de unos y cuándo se trata de otros, porque eso lo vimos ayer, ¿no? También la entrega de recursos o las prerrogativas de los partidos se distribuyen de manera distinta si estamos en periodos de campañas o para las actividades ordinarias, ambas de las cuales se financian, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión, ¿no? Normativa y reglamentaria, pero la normatividad de fiscalización tutela un conjunto muy amplio de bienes jurídicos, ¿no? Desde la relación con los principios rectores de la función comicial, ¿no? La equidad en la contienda y algunos otros aspectos, digamos, contables, ¿no? Esta amplitud de bienes tutelados, perdón, las disposiciones que los acompañan, define la suficiencia o insuficiencia de los instrumentos de control que se requieren para llevar a cabo estas tareas de fiscalización efectiva, que ya les comentaba el día de ayer, suponen ejercicio de facultades por parte de la autoridad que también se han ido ampliando, ¿no? Tanto la autoridad jurisdiccional como la autoridad administrativa, que tiene distintas tareas, distintas funciones, han ido ampliando sus facultades. Vimos que uno de los problemas que supusieron además expedientes interesantes, ¿no? El Pemex Gate y los amigos de Fox, pues era superar obstáculos legales, tales como el secreto fiduciario, el secreto bancario, ¿no? Entonces, bueno, el chiste, pues, es que la idea de la fiscalización es que las normas sean efectivas, ¿no? Entonces, toda norma, como ustedes saben, ¿no? Tiene primero una serie o debe tener una serie de atributos: claridad, coherencia, integridad, simpleza, ¿no? Y en el caso de la fiscalización, los atributos de la norma son los mismos, pero tienen una importancia especial desde su elaboración para que eviten problemas de integración, de interpretación, para proteger la certeza jurídica, ¿no? Y ya les decía, la propia ley, dentro de las distinciones que hace, distinciones conceptuales a la hora de fiscalizar, son los gastos ordinarios y los gastos de campaña, ¿no? Que en la reforma de 2014 se diferencian de manera importante porque es uno de los temas más controvertidos, ¿no? En las revisiones de informes de campaña, distinguir entre un gasto ordinario de un gasto de campaña. Este tema resulta importante en la medida en que los gastos de campaña se computan para el tope, ¿no?
que es un instrumento privilegiado para tutelar la equidad en la contienda. Tanto que también es causal de nulidad, causal constitucional. Esto lo menciono como una parte, ¿no? Hay nulidades que están en la ley y hay nulidades que están en la Constitución, aunque podemos decir que todas las nulidades tienen base constitucional, pero hay causales específicas establecidas en el artículo 41 constitucional, una de las cuales es el rebase de los topes de campaña, ¿sí? Siempre y cuando tenga algunas características. La primera de ellas es que el rebase de los topes de campaña supere el 5% y que también los resultados electorales entre el primero y el segundo lugar sea de 5%. De no ser 5% no quiere decir que no sea anulable, quiere decir que se tiene que acreditar por parte de, digo, no es una clase de nulidades, solo lo menciono así de manera rápida, por parte de quien demanda la nulidad, que hubo una inequidad en ese sentido, ¿no? De otra manera, se presume, si los resultados son cerrados, menores al 5% de diferencia entre el primer y el segundo lugar, se presume la gravedad de los rebases del tope de campaña, y si no, entonces tiene que demostrarse, ¿no? Pero no es que no sea causal de nulidad. El chiste es que también los topes de campaña son un criterio tanto para la fiscalización como para la posible anulación de la elección, ¿no? Que es la sanción más grave. Entonces, bueno, decía, la ley distingue dos conceptos para el otorgamiento de financiamiento público para los partidos políticos. Primero, las actividades ordinarias, sostener las actividades ordinarias, ¿no? Permanentes, y el otro que tiene que ver con los gastos de campaña. Y aquí yo les decía, en una perspectiva comparada, hay legislaciones que, por ejemplo, Uruguay, que mencioné ese caso, que contemplan únicamente sufragar gastos de campaña y no así ordinarios. Y hay otros que ordinarios y no así de campaña. Entonces, no hay una sola fórmula. En México son ambas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es, no? El financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes es apoyar las actividades normales que los partidos políticos llevan a cabo, ¿no? Y que es permanente. El 30% del monto total de esta modalidad de financiamiento, ya lo saben, ¿no? La regla 30-70 o 70-30, se asigna en forma igualitaria entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y el 70% se distribuye de acuerdo con el porcentaje de la votación obtenida sobre el total emitido, ya también lo dijimos, ¿no? A nivel nacional por cada partido político con representación en el Congreso en la elección de diputados inmediata anterior. Entonces, bueno, vamos a hacer la distinción conceptual entre financiamiento para gastos de campaña y financiamiento para gastos ordinarios. El Código Federal, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que los gastos que realizan los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos en la propaganda electoral y las actividades de campaña no pueden rebasar los topes de campaña, ¿no? Y son gastos de campaña para efectos de la ley los que se realizan en bardas, mantas, volantes, pancartas, todo lo relativo a la publicidad que se pueda poner en algunos lugares, equipos de sonido, eventos públicos que se realicen en lugares alquilados, propaganda utilitaria y similares. Hay gastos de propaganda, gastos operativos, todos entran como gastos de campaña. Los gastos operativos son los sueldos, los salarios de personal eventual, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, el gasto de transporte, material y personal, viáticos, ¿no? Gastos de propaganda en prensa, radio y televisión, cuando era posible contratarla, ¿no? Y los realizados en cualquiera de los medios de comunicación como mensajes, anuncios publicitarios y similares, ¿no? Entonces, bueno, los topes, los topes de campaña quedan comprendidos los gastos por concepto de propaganda genérica, arrendamiento de inmuebles, propaganda en general, ¿no? Y no se consideran dentro de estos gastos la operación ordinaria para el sostenimiento de sus órganos directivos y organizaciones, ¿no? Desde luego, esto puede resultar un poco vago, ¿no? Porque podemos decir, bueno, pero ¿cuándo entonces podemos computar unos gastos de campaña o no? ¿Sí? Entonces, bueno,
Igualmente, en los lineamientos, ¿no?, para la fiscalización a los partidos políticos nacionales emitido por el INE, pues considera que son gastos de campaña todos aquellos bienes y servicios contratados, utilizados o aplicados que tienen que cumplir uno o, bueno, por lo menos dos o más criterios, ¿no? Que sean el aspecto temporal durante el periodo de campaña. Siguiente, que su finalidad sea la obtención del voto en las elecciones. Luego, que tengan como propósito presentar a la ciudadanía candidaturas registradas del partido y la respectiva promoción. O sea, cuando se hace la fiscalización y, por ejemplo, un partido político no reporta como gasto de campaña algo que podría hacerlo, entonces estos elementos permiten saber si son o no gastos de campaña, ¿no? Es decir, primero, el elemento temporal. ¿Se realizaron esas erogaciones durante el periodo de campaña, sí o no? Después, ¿su finalidad fue obtener el voto en las elecciones, sí o no? Presentaron, con esos dos elementos, porque tienen que cumplir dos o más de los siguientes criterios. Entonces, esos dos bastarían para decir, ok, es gasto de campaña. Pero puede ser que no esté claro si la finalidad era la obtención del voto en las elecciones. Pero bueno, presentó a la ciudadanía, que podría ser como una consecuencia del otro, pero bueno, presentó a la ciudadanía una candidatura registrada del partido y su promoción, sí o no. O su finalidad fue exponer, ¿no?, desarrollar, discutir ante el público los programas sociales, las acciones de los candidatos, candidatas y su plataforma electoral, o su provecho es exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de gastos se realice de manera posterior. Entonces, hay criterios, pues, para determinar si un gasto es de campaña y si se debe de reportar en los informes respectivos, que ya sabemos, ¿no?, que se tienen que realizar con una periodicidad específica, ¿no? Entonces, bueno, deben incluirse todos aquellos gastos que se realicen durante los periodos de campaña, los que se beneficien o beneficien a una campaña electoral o candidato, los que presenten candidaturas registradas, los que llamen al voto o que presenten plataformas electorales, ¿no? Entonces, hay varios egresos, pues, en bienes y servicios tendientes a la obtención del voto, que nos puede permitir saber cuándo estamos ante los gastos de campaña, ¿no? Entonces, bueno, desde luego puede resultar más o menos difícil, pues, de discernir, pero con estos criterios más o menos tenemos una directriz, porque además, les decía, la reforma de 2014 hace esta distinción, ¿no?, entre uno y el otro para efectos de la fiscalización, ¿sí? Entonces, bueno, esta cuestión relativa a los gastos de campaña. Y luego, pues, algunos instrumentos, ¿no? Los voy a mencionar un poco. Ya decía, los partidos políticos de todas maneras tienen obligaciones con relación al reporte de sus gastos para efectos de la fiscalización y dependiendo de los calendarios electorales, ¿no?, también tienen que presentar informes de las precampañas, en el caso de que las hubiera. Esto no puedo dejar de mencionarlo, ¿no? En el periodo electoral pasado hubo un par de candidaturas que no pudieron obtener el registro precisamente porque no presentaron los informes relativos a los informes de precampañas. No obstante que se acreditó por parte de la autoridad, por parte del INE, que hubo efectivamente precampañas y que entonces esos gastos no fiscalizados, no fiscalizables, no fueron reportados y por lo tanto, entre otras sanciones, fue el no otorgamiento de la candidatura, en el caso de Guerrero y Michoacán. También los partidos políticos que, como saben, quieren contender, aún los de reciente creación, tiene que haber la certeza de dónde provienen sus recursos, ¿no? De manera tal que las donaciones que se hacen, pues esto ya lo vimos, ¿no? No deben de ser anónimas, exceptuando aquellas que se hagan en las colectas o en algunos mítines, ¿no? Y lo digo porque hubo otro caso, también el proceso electoral 2021, de un partido político que no pudo obtener registro porque no acreditó el origen de muchas aportaciones, ¿no? Vamos a decirlo así, en términos generales. Esto solo para decir que cuando se trata de recursos para cuidar las condiciones de equidad, hay obligaciones tanto de reportar los gastos y decir efectivamente en qué
fueron erogados el dinero público. Hay temporalidades para cada uno, ¿no? Ya decía, hay gastos ordinarios, pero también hay gastos de campaña, hay gastos de pre-campaña, y también la obligación, que esa la habíamos visto el día de ayer, ¿no? Que mencionamos, de que los partidos políticos, en cuanto hace a las aportaciones privadas, que estas no sean anónimas, ¿no? Salvo los casos que ya había mencionado de las colectas y estas cosas, pero que cuando se trata, como fue el caso del partido político que no obtuvo su registro, pues de transacciones hechas por transferencia electrónica, ¿no? Que no había certeza de quién lo hacía. Eso solo lo apunto para resaltar la importancia que tiene la fiscalización, ¿sí? Pero bueno, entonces, para llevar a cabo estos controles, ¿no? Estas facultades de fiscalización, pues existen ciertos instrumentos de control, ¿no? Como puede ser el acceso en línea a los movimientos bancarios, ¿no? De las cuentas que se abren en nombre de los partidos. Igualmente, la cuestión de los despachos certificados de auditoría, y por el lado de los ingresos, pues las fichas de depósito, los límites de las aportaciones en dinero en efectivo, que ya lo habíamos visto, ¿no? Y toda la obligación que tienen los partidos políticos para detallar sus gastos de campaña, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a la parte relativa a los tiempos, a los medios, al acceso a los medios de comunicación. Nada más, preguntar si hay alguna duda hasta aquí, algún comentario que deseen formular. Bueno, entonces paso al tema del acceso a los medios de comunicación, que también está vinculado con el tema de la equidad, ¿no? Ya les había adelantado un poco ayer las normas, que como vimos, las normas relativas al acceso a los recursos han tenido diferentes manifestaciones, diferentes cambios, han supuesto cuidar la idea de que todos los partidos políticos, con una serie de criterios, ¿no? Tengan acceso efectivo a recursos, que no gasten más de lo debido, pero que todos cuenten con condiciones, por lo menos para la competencia. Y otro de los puntos que había sido como un tema que desequilibraba, por lo menos, ¿no? Las cuestiones relativas a la propaganda, era justamente el acceso a los medios de comunicación, ¿no? Eh, y desde luego, pues no podemos pensar que el uso de los medios de comunicación no ha cambiado la forma de hacer política, ¿no? Aquí me voy a referir al acceso gratuito a la radio y televisión, ¿no? El acceso permanente gratuito, que tiene algunas características igualmente de distribución, pero no dejo de mencionarlo porque, insisto, además de ser importante, fue un tema para las elecciones de 2007, ¿no? Pero entonces, bueno, la prerrogativa de acceso permanente y gratuito a la radio y televisión, y pongo el énfasis en radio y televisión porque entonces no estamos hablando de redes sociales, ¿no? Ese es otro tema. Ahorita vamos a hablar de esto de radio y televisión, un poquito el régimen sancionador, ¿no? Que también trata de equilibrar, trata de buscar las condiciones de equidad entre los partidos políticos, de sancionar o inclusive de reparar cuando es así necesario. Otra vez, ayer lo decíamos, ¿no? Porque además de tratar de propiciar condiciones para la competencia electoral entre los partidos políticos, también cuida fundamentalmente la formación de voluntad popular, que ya decíamos ayer. Hay una serie de mediaciones entre la emisión del voto y el hecho mismo, ¿no? De tener una preferencia política, ¿no? O sea, tener una preferencia en general y luego que esa se materialice en el acto propio del voto, ¿no? Y entonces, ya les había contado ayer, ¿no? Las escuelas que tratan de explicar el voto, pero no podemos restarle importancia a los recursos, por un lado, con que gozan los partidos políticos para posicionarse, ¿no? Que en esta idea de equilibrio, ¿no? Déjenme ver si tengo inclusive, porque ayer había pensado, nada más que luego lo consideré quizás no idóneo, ¿no? Pero déjenme ver si
ver si aquí tengo. Les voy a pasar, ¿no? Un documento, bueno, es un video en realidad, ¿no? No para verlo desde luego ahorita, pero sí me interesa que lo tengan, porque siempre ha habido esta discusión sobre financiamiento público o privado, ¿no? Entonces, me interesa que veamos esta parte, ¿no? Pero antes les voy a mostrar un video, denme más un segundo, en donde lo que les voy a mostrar es pues, un ejercicio de cómo se calcula el financiamiento para que quede como bien, bien clara esta última parte, ¿no? Entonces, nada más denme un segundo porque tengo que hacer aquí una serie de movimientos en la pantalla, cancelar mi sonido para que no se duplique y compartir la pantalla y además les voy a poner aquí unos videos, estos son largos, ¿no? Son de 1 hora y tantos, un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que hablaban de los contras, porque eso siempre es un tema, ¿no? Los peligros del financiamiento privado. Porque luego queda como mucho en la mesa esta parte, ¿no? De por qué le damos tanto dinero a los partidos políticos, siempre es tema, ¿no? Si es mucho, si es poco, bueno, nunca dicen que es poco, si es mucho y por qué tanto, y etcétera, ¿no? Desde luego esto siempre se puede revisar a la baja, pero les voy a, insisto, poner un video sobre esto. Nada más antes comparto esto de cómo se calcula el financiamiento, ¿no? Déjenme compartirles aquí la pestaña. Voy a cancelar mi sonido ahora sí, para que no se duplique. Ay, no puedo cancelar mi micrófono. A ver, permítanme. Nota electoral. Nota electoral. En INE Radio. El Instituto Nacional Electoral no determina el financiamiento que reciben los partidos políticos, ya que la fórmula para calcular los recursos que les corresponde está estipulada en el artículo 41 de la Constitución Política. Los partidos reciben financiamiento para sus actividades ordinarias y para los procesos electorales. El financiamiento público en año no electoral se fija anualmente con la siguiente fórmula. Se multiplica el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida de actualización. De la cantidad que resulte, el 30% se reparte de manera igual entre los partidos y el 70% restante se otorga con base en el número de votos obtenidos en la elección de diputados anterior. Por otra parte, durante el año que se elige al presidente o presidenta de la República, senadores y senadoras, además de diputados y diputadas federales, el financiamiento público equivaldrá al 50% de los recursos que les corresponda a los partidos para actividades ordinarias. Cuando solamente se elija a diputados federales, equivaldrá al 30% de dicho financiamiento por actividades ordinarias. Con estas dos fórmulas, la ley garantiza que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y asegura que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Nota electoral. Digo, ya lo habíamos visto ayer, pero nada más para que quedara como clara esa parte, ¿no? Entonces, bueno, déjenme, les voy a compartir al ratito, ¿no? Esta parte lo voy a ir colgando aquí en el chat. Esta discusión, ¿no? Estas mesas relativas al financiamiento público contra el financiamiento privado y las ventajas de que haya financiamiento público, independientemente de, como decía, si se pueda revisar a la baja, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, vámonos a esta parte de los accesos a medios de comunicación, ¿no? Entonces, el Estado tiene un tiempo para, en las frecuencias de radio y canales de televisión, recordemos, ¿no? Que los medios de comunicación, las frecuencias radioeléctrica es un bien público
que pertenece al Estado, artículo 27 constitucional, que lo puede concesionar, pero son eso, ¿no? Son concesiones, de manera tal que dentro de las múltiples obligaciones que tienen los concesionarios es de ceder al Estado tiempos para el uso de la frecuencia radioeléctrica para el Estado, ¿no? Y se manifiesta de distintas maneras, ¿sí? Una de las cuales es que de este tiempo que le corresponde al Estado en las frecuencias de radio y televisión, en los canales de televisión, cada partido político tiene derecho a disfrutar de 15 minutos mensuales de transmisiones en cada uno de esos medios. Estos partidos políticos deben hacer uso de su tiempo mensual en 2 programas semanales, ¿no? Que se transmiten de cobertura nacional, en horarios de mayor audiencia, y solicitar también la transmisión de programas de cobertura regional si no exceden la mitad de este tiempo asignado, ¿no? Tienen derecho a participar conjuntamente en programas especiales que igualmente se transmiten por radio y televisión 2 veces al mes, ¿no? Y hay transmisiones adicionales, voy a pasarme para acá, hay transmisiones adicionales cuando se trata de las campañas electorales, o sea, además de este tiempo regular mensual, y que además se puede distribuir, ¿no? Ahorita les comparto una presentación para la distribución de la pauta, ¿no? Para que veamos como bien esa parte, pero entonces, bueno, decía, aquí lo interesante es, déjenme, aquí lo interesante es no solo la prerrogativa como el acceso a los medios de comunicación, sino las restricciones que hay al respecto, ¿no? Y la obligación, como decía, por parte de los partidos políticos y por parte de los concesionarios de respetar, digamos, estas asignaciones, ¿no? De los tiempos, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? Que me interesa. Pero bueno, entonces, independientemente de este tiempo regular mensual, la legislación ordinaria dispone que en los procesos electorales, cuando se elija presidente de la República, los partidos políticos tienen tiempos adicionales, ¿no? Para el radio y para la televisión. 250 horas para radio, 200 en televisión, y tratándose de procesos electorales federales donde solo se elijan a los integrantes del Congreso de la Unión, el tiempo adicional de transmisión son 125 horas en radio y 100 en televisión, ¿no? Con el concepto adicional, con el tiempo adicional que le corresponda por ese concepto, cada partido puede transmitir programas igualmente, o esta cuestión de los spots, porque durante el periodo de campañas electorales se pueden adquirir, digo, no se paga por ellos porque son tiempos del Estado. Esto fue una reforma, ya habíamos hablado ayer que había la posibilidad, ¿no? Se les asignaron los tiempos del Estado, pero además podían contratar directamente promocionales, ¿no? Y que estos promocionales en su contratación hubo disparidad en cuanto hacía a los precios que podían tener algunos, los costos, ¿no? Que tenían algunos costos, ¿no? Pero bueno, entonces, perdón, es que estoy aquí con una presentación. Entonces decía, dentro de los periodos de las campañas electorales pueden adquirirse promocionales en radio y televisión que tienen una duración de 20 segundos cada uno para ponerlos a disposición y distribuirlos mensualmente entre los partidos políticos, ¿no? El Estado tiene esta prerrogativa. En el Código Electoral Federal, en la Ley, General de Procedimientos e Instituciones Electorales, se establece que en ningún caso los promocionales, en cuanto hacia el financiamiento público, pueden venderse, ¿no? O sea, es la obligación nada más del acceso gratuito a radio y televisión, ¿no? Entonces, bueno, eso porque, como decía, con motivo del proceso federal electoral de 2006, pues hubo una serie de elementos, ¿no? Que fueron discutibles y discutidos con relación a esta, pues, indebida, digámoslo así, injerencia por parte de ciertos actores empresariales, ¿no? Que de alguna manera pudieron suponer la alteración de las condiciones de equilibrio, ¿no?
Entonces, esto se fue reformando para que únicamente la distribución de estos promocionales se diera con relación a los tiempos cedidos para el Estado, ¿no? Obviamente, también esto que ya les había comentado de la distribución, que pasa lo mismo con la regla del 30-70, ¿no? Los tiempos se distribuyen igualmente de conformidad con esta regla, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, déjenme nada más. Voy a abrir la presentación correspondiente al uso de la pauta, ¿no? Nada más lo localizo para que quede como un poco más claro cómo es esta distribución, ¿no? Entonces, déjenme ver nada más. Aquí está. Eh, a ver. No, es que no sé, hoy tengo problemas con los PowerPoint y entonces no se pueden ver todos, lo cual sí es un poquito un pequeño problema porque, digo, no es que a mí me interesa ver, mostrarles, ¿no? Cómo es que se distribuyen los recursos, cómo se asignan las pautas, pero esta presentación no me la abre, aquí tiene que estar, a ver. Lo que pasa es, bueno, a ver, voy a ir de todas maneras, en lo que trato de abrirla, déjenme, a ver si aquí, no. Bueno, déjenme, antes digo, para no distraerme demasiado en esto, pero sí me interesa, ahorita voy a ver si puedo abrirla, porque el problema es que no la puedo compartir. Pero lo que me interesa de esto también es, ya les decía, el régimen sancionador, porque dentro de esto vamos a encontrar otros, ¿cómo se llama? Otras características, ¿no? Otras cosas, otras restricciones que ya no nada más atañen a cómo se distribuyen los recursos, sino las prohibiciones temporales y materiales para los gobiernos, ¿no? Entonces, si no me sale esto, me paso a la parte relativa al uso de los programas de gobierno, las prohibiciones, ¿no? Que hay para esto. Pero creo que ya se va a poder. Es que cuando tengo más de una presentación, por alguna razón, no tendría por qué ser así, pero bueno, entonces me interesa la distribución, ¿no? Esto es igualmente, ¿no? El modelo de comunicación política, que también ha tenido una serie de reformas, así como la cuestión relativa al acceso a los recursos públicos, ¿no? Ha tenido reformas. También el modelo de comunicación política, que ya les digo, la última reforma, la más relevante en esta materia, se dio en 2007, ¿sí? Esta cuestión relativa a el uso de los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, había dos cosas, ¿no? Primero, la propaganda negativa, la contratación de la propaganda política por parte de agrupaciones empresariales que alteraron las condiciones de equidad, pero también la parte de la propaganda gubernamental, ¿no? Entonces vamos a ver estos dos ejes sobre todo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la pregunta de qué es una pauta, ¿no? O sea, qué significa para efectos de lo que nos interesa, ¿no? Es la norma para el modelo, para asignar, en este caso, los tiempos de radio y televisión, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De cómo se distribuye. Ahorita vamos a ver las reglas. Aquí nada más hay una distribución que, como les decía, sigue igualmente la regla del 30-70, de 30 de manera equitativa entre los partidos y 70 de acuerdo con el desempeño electoral de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, el acceso a radio y televisión, como saben, ya los habíamos dicho, es una prerrogativa de los partidos, ¿no? Y así como la fiscalización, ¿no? Así como en el caso
del financiamiento también es objeto de vigilancia y monitoreo, porque hay prohibiciones, hay restricciones en el modelo de comunicación, ¿no? No se puede contratar, adquirir por sí, por terceras personas, tiempos de radio. Ni ninguna persona física o moral puede contratar propaganda en radio y televisión que tenga por objeto influir en las elecciones, ¿no? Esto se hace extensivo, inclusive, a las organizaciones de observación electoral, ¿no? Bueno, otra vez, la administración de los tiempos es una tarea exclusiva del INE, ¿no? Que es quien administra este tiempo que corresponde al Estado a radio y televisión, que entre otras cosas se aplica a el ejercicio del derecho de los partidos políticos para promocionarse, ¿no? Esto, insisto, para equilibrar condiciones de posible inequidad, ¿no? Entonces, estas son las autoridades, ¿no? Que asignan los tiempos, que participan en la asignación de los mismos y que ejercen facultades tanto de fiscalización, de asignación como de fiscalización en todo caso, ¿no? Me interesa la comisión de quejas y denuncias, por un lado, porque son quienes instrumentan la primera parte de los procedimientos sancionadores, ¿no? Entonces tiene estas dos vertientes. Insisto, la parte de, así como en la fiscalización de los recursos, la parte de la asignación de los tiempos, y ahorita vemos un poco de cómo es esta asignación, y la parte relativa a el régimen sancionador en el caso de que se vulnere el modelo de comunicación política, ¿no? O sea, que el contenido pueda vulnerar las condiciones igualmente de equidad de la contienda, ¿no? Entonces, bueno, ya decía, es el INE quien establece las pautas, ¿no? En donde se asignan mensajes y programas para los periodos de los procesos electorales, pero fuera de ellos. O sea, aquí algo parecido a los gastos ordinarios y a los gastos de campaña. Es decir, también en periodos no electorales, los partidos políticos tienen como prerrogativa el acceso a radio y televisión. ¿Cuál es la diferencia? Pues el tiempo, ¿no? El tiempo es que se asigna, obviamente, para periodos de campaña es mayor al que se asigna para periodos electorales que para periodos no electorales. Lo mismo que pasa con el financiamiento, que ya vimos cuáles son algunas de las diferencias, cuál es el cálculo, ¿no? 50% más de los recursos en los casos de las elecciones federales cuando se elija presidente de la República, senadores y diputados, y 30% cuando son solo diputados, es decir, en las elecciones intermedias, ¿no? Y además hay una serie de reglas para la cobertura informativa, ¿no? Esto también resulta interesante, ¿no? Cuáles, sin afectarse la libertad de expresión, la libre manifestación de ideas, algunos, ¿cómo se llama? Algunos lineamientos que igualmente establece el Consejo General del INE, ¿no? Y luego, la administración de los tiempos electorales, ¿no? Desde campañas hasta la jornada, 48 minutos diarios de tiempo en cada emisora de TV y de radio, ¿no? Y luego los mensajes, los periodos ordinarios que tienen una duración de 30 segundos y en los periodos electorales pues de 30 segundos, 1 o 2 minutos, según lo define el INE, igualmente establece lineamientos generales, establece acuerdos, ¿no? Y los promocionales se sujetan a la misma unidad de medida que se establece en los propios lineamientos, ¿no? Y se distribuye en 2 y 3 minutos por cada hora en un horario de 6 a.m. a 12 p.m. Y luego, aquí hay una serie de cosas que también son interesantes, ¿no? Porque las pautas son una obligación, bueno, son una prerrogativa de los partidos, pero es una obligación para las concesionarias de radio y TV transmitirlas. Y entonces, ¿qué pasó? Esto fue en el periodo electoral de 2018, que dio como resultado una jurisprudencia para el uso de la pauta, ahorita se las comparto, ¿no? Que decía, no se pueden emitir, o sea, no se pueden alterar las condiciones de la pauta, ¿no? O sea, la pauta, tú no puedes prevenir al público, porque esto luego pasaba, ¿no? Interrumpían, y además lo hicieron así, ¿no? Interrumpían un partido de fútbol, ¿no? O algo así, decían, con relación a los tiempos asignados por el Estado, o una cortinilla a continuación, y que es cuando uno ve a continuación, vienen los anuncios de los partidos políticos, pues te cambias, ¿no? Entonces decía, no puedes hacer eso como concesionario, tu obligación es respetar los tiempos del Estado, ¿no? Pero bueno, entonces el chiste es el tiempo, ¿sí? Y nada más esas reglas, tanto de horarios como de contenido, y de no alterarlo poniendo cortinillas o poniendo mensajes que avisen, ¿no? Pero bueno, entonces
sobre menos horas de transmisión en los procesos electorales. Si una estación transmite menos de las comprendidas, entonces se utilizan 3 minutos por cada hora de transmisión. Igualmente no es acumulable, ¿no? Ni se puede transferir. O sea, decimos, bueno, pues aquí me sobraron algunos minutos, y así sucesivamente, entonces ya tengo 1 hora, ¿no? Y ahora me dan 1 hora, ¿no? No funciona de esa manera. Igualmente, para cada mensaje, para cada estación o canal, también se tiene que establecer el día y hora en el que se deben transmitir y se aprueban de manera semestral. Esto nada más como una serie de lineamientos, ¿no? Están en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero nada más, como decía, cuáles son los lineamientos generales, cuáles son las reglas, y ahorita vemos su distribución. Obviamente no se pueden alterar las pautas, no se pueden exigir requisitos técnicos, ¿no? Distintos a los que haya aprobado el comité relativo. Y si el modelo, el contenido, sea contrario al modelo de comunicación, no es responsabilidad de las y los concesionarios. Ahorita vamos a ver la parte relativa a la propaganda gubernamental. Me interesa primero la pauta, ¿no? Igualmente, la idea de que la información periodística sea fidedigna, ¿no? Que sea efectivamente información y no que esté disfrazada la publicidad de esta, ¿no? En el caso, igualmente, si se trata de elecciones extraordinarias, pues se determina la cobertura territorial y, ¿no? Todo esto, ¿no? Catálogos, medidas cautelares, que son como reglas generales, ¿no? Esto, igualmente, ¿no? Reglas para señales restringidas. Aquí lo que me interesa es esta parte, ¿no? Cómo se distribuye el tiempo en los procesos electorales. Entonces, esta parte ya la había mencionado tanto para la pauta como para el financiamiento, ¿no? Pero bueno, vale la pena volver a decirlo, la regla del 30-70, y luego, ¿qué pasa con las coaliciones? El régimen de coaliciones, ¿no? Voy a mencionarlo aquí porque aquí nada más está mencionado como totales, parciales o flexibles. La propia ley general establece este tipo de coaliciones dependiendo del número de candidaturas que se postulen. Será una coalición parcial aquella que postule al menos el 50% de las candidaturas, ¿no? Candidaturas por parte de la coalición. Será flexible aquella que postule al menos al 25% de las candidaturas, y será total, pues, la que postule el 100% de las candidaturas. Y esto tiene efectos también para la distribución del tiempo en los procesos electorales. Si son coaliciones totales, es decir, que postulan al 100% de las candidaturas en conjunto, entonces el 30% que se distribuye de manera igualitaria se asigna como si se tratase de un solo partido y el 70% por separado, ¿no? Lo que se da a cada partido político por su desempeño electoral. ¿Sí? Obviamente en el convenio de coalición, esto está un poquito fuera de lo nuestro, pero igual lo menciono, en el convenio de coalición pues se establece cómo se distribuye, ¿no? En todo caso. Y las coaliciones parciales o flexibles a cada partido por separado, siguiendo esta regla, ¿no? Pero aquí vamos a añadir un elemento siguiente, así como vimos gastos de precampañas y gastos ordinarios y gastos de campaña que tienen que ver con la temporalidad, igualmente la distribución de los tiempos durante las precampañas. Luego hay unos periodos intercampañas, luego están los periodos de precampañas, ¿no? En el entendido que también hay acceso a radio y televisión si estamos fuera de los periodos. Aquí me rompió esto. Fuera de los periodos de campaña, ¿no? O sea, no solo es las prerrogativas, hay que decirlo, no solo son para los periodos de campañas, así como no solo se financian los gastos de campaña, sino también los gastos ordinarios, ¿no? Entonces, bueno, 30 minutos diarios en las precampañas, ¿no? En cada estación de radio y canal de televisión, en cada estación de radio y canal de televisión, ¿no? El tiempo restante, porque son 48 minutos en total, queda a disposición del INE, ¿no? Y entonces en estos 18 minutos, que igual se distribuyen, ¿no? No son que sean los 30 minutos se distribuyen, ya vimos de qué manera, los promocionales y durante qué horario,
Igualmente para el INE quedan estos 18 minutos para que, no sé, establezcan igual sus promocionales, la importancia de votar, la credencial, lo que ellos definan, ¿no? Y decide cada partido, por tipo de precampaña, los mensajes que le correspondan, su uso para precampañas locales en las entidades federativas, ¿no? Esto, desde luego, pues también sirve como elemento para probar, por ejemplo, si hubo o no precampaña, que desde luego no es el único, ¿no? No es el caso de las elecciones, bueno, de las candidaturas que no fueron, pero sí hubo otros elementos durante el juicio que se demostraron para pensar que sí hubo precampañas y que no fiscalizaron esos gastos, ¿no? Pero bueno, entonces, esta parte, ¿no? Luego están las intercampañas, ¿no? O sea, los periodos, ustedes saben, ¿no? Se publica un calendario electoral en donde establece a partir de cuándo se entiende que, déjenme ver la hora, okay, se entiende que estamos en el proceso electoral, cuándo comienza, y esto también va a definir los periodos de precampañas, y desde luego con esto, para efectos de la publicidad, pues también si se trata, por ejemplo, ¿no? De publicidad que estuvo hecha antes de, ¿no? Los actos anticipados de campaña, fue antes de la campaña y esto pues también está sancionado, ¿no? Siempre con la idea de proteger la equidad en la elección, ¿no? Bueno, ya vemos algunos criterios, les decía, con relación a esto, pero ahorita me interesa esta parte de los mensajes, luego vamos a la temporalidad, vamos a la propaganda gubernamental, un ejemplo de un expediente y luego los criterios. Todo sí nos da tiempo en esta hora, ¿no? Entonces, bueno, intercampañas, ¿no? El periodo que va, una vez que terminan las precampañas, no empieza luego la campaña, ¿no? Sino que se dan tiempos entre una y la otra. Y entonces, el 50% de ese tiempo de intercampañas, se destina a los mensajes del instituto y el resto para la transmisión de mensajes genéricos de los partidos políticos. Aquí es donde viene la parte de los actos anticipados de campaña, porque siguen teniendo acceso a radio y televisión, pero aquí no pueden posicionar a una candidata, candidato, sino simplemente hablar del partido político como institución, ni siquiera tampoco posicionarlo electoralmente, ¿no? Mensajes genéricos, ¿no? Nuestro partido es tal y se conforma por tal y quiere construir esta agenda política, por ejemplo, ¿no? Y luego hay otra temporalidad que esta me va a interesar más adelante, ¿no? Que es la veda electoral, ¿no? Que son los 3 días previos a la jornada electoral, que se supone que ya no tendrá que exhibirse más propaganda de ningún tipo, inclusive no se tendrán que exhibir encuestas, ahorita me voy a eso, ¿no? Que no es propaganda propiamente, pero ahorita que hablé del régimen sancionador, me refiero a esta parte, pero que son temporalidades específicas que van a limitar los mensajes y su difusión, ¿no? Entonces, bueno, previo a la jornada electoral, entonces el instituto y las autoridades electorales son las únicas que en este periodo, estos 3 días previos a la jornada electoral, pueden en todo caso, porque sigue subsistiendo el tiempo asignado para el Estado, pueden hacer uso de este tiempo, ¿no? Bueno, pero entonces ahora ya vimos precampañas y ahora las campañas, ¿no? Entonces, durante las campañas electorales federales, aquí me estoy concentrando en el federal, ¿no? Los partidos políticos tienen en conjunto 41 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. Los 7 minutos de esos 48 que ya hemos establecido, que también están acá, ¿no? Entonces, ¿no? 30 minutos para los partidos, 18 para el instituto. Acá son 41 minutos, ya durante la campaña, no la pre-campaña, 41 minutos para los partidos políticos y 7 minutos para el instituto, ¿no? Y las autoridades electorales. Entonces, igualmente, los mensajes de campaña se transmiten de acuerdo con la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión. Y entonces, en las campañas federales, igualmente, ¿no? Cada partido destina al menos 30% de los mensajes de campaña a uno de los poderes, o sea, legislativo o federal, que diga legislativo o ejecutivo, ¿sí? Pero se entiende que el legislativo es una sola cosa, ¿no? Pero igualmente, ¿cómo se distribuye? Igualmente,
cuando se trata de la elección solo de diputados, la elección intermedia, entonces se distribuye de manera igualitaria en cada una de las entidades federativas con relación a esto de los distritos, ¿no? Entonces, aquí algunas reglas igualmente de la distribución, igual para los candidatos independientes, esa parte me la brinco. También me brinco esto relativo a los procesos concurrentes, porque de todo esto lo que me interesa, como les decía, es la asignación, cómo se distribuye, el número de minutos y la parte de exclusiva para el Estado. Entonces, aquí tenemos en esta tabla, ¿no? Que decía, son procesos concurrentes cuando hay elecciones locales y federales, pero también hay una distribución específica en donde hay estos distintos tiempos, ¿no? Esto para partidos políticos, que conste, ¿no? Porque el resto es para la autoridad, las autoridades federales, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, fuera de los procesos electorales, ¿no? O sea, ya aquí fuimos al revés. Primero hablábamos en el caso del financiamiento de los gastos ordinarios y luego de los gastos de campaña. Aquí hablamos primero de los periodos de pre-campaña y campaña, pero fuera de los procesos electorales también subsiste esta prerrogativa, ¿no? La transmisión de mensajes, en este caso 30 segundos, duración máxima de cada uno, y se distribuye en la forma igualitaria para los partidos políticos nacionales, y lo mismo, ¿no? Entre las 6 y las 24 horas. Entonces, bueno, para administrar los tiempos del Estado, ¿no? La pauta, recibe y califica los materiales, porque vamos a hablar del régimen sancionador y de las temporalidades, envía los materiales y hace un análisis del mismo, ¿no? Y genera los informes. Entonces, aprueba las pautas de transmisión por parte del comité respectivo, ¿no? Que formula la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. O sea, aquí también para ver que el INE, en esto que decíamos de la ampliación de sus facultades, pues es un órgano que tiene muchas, ¿no? Y que tiene distintos componentes, un órgano complejo, ¿no? Está distribuida sus competencias, sus facultades en diversas direcciones ejecutivas, no solo es el Consejo General, ¿no? Tienen sus comisiones de fiscalización, de comité de vigilancia y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, igualmente acuerdos que en todo caso se pueden impugnar ante el Consejo General, los acuerdos que adopte el comité, ¿no? Para la aprobación de las pautas. Son nada más una cosa así como muy rápida. Entonces, bueno, en periodos ordinarios, cómo se entrega el material. Esto, digo, lo que pasa es que esto propiamente es un tema, ¿no? Aparte, la pauta, aquí lo que me interesa solo es relatar un poco cómo se hace la distribución, con base en qué criterios, y dejar en claro que dentro de las prerrogativas más importantes para los partidos políticos es el acceso a radio y televisión, que se distribuyen los tiempos, cómo se distribuyen, qué pasa con los periodos de pre-campaña, intercampaña, de campañas, qué pasa con los periodos ordinarios, menos que esta parte, digamos, material de cómo se lleva a cabo esa transmisión y esa entrega de los materiales y cómo se establece, ¿no? Pero bueno, esto sí, porque es cómo se distribuyen, ¿no? Las pautas para generar condiciones de equidad, que es la directriz de esta prerrogativa de acceso a radio y televisión igualitaria con los criterios que ya veíamos, ¿no? Entonces, bueno, primero hay un sorteo de cómo van a aparecer los partidos políticos, ¿no? Y se reproduce para los siguientes días, recorriendo el impacto a lo largo de 18 horas, entonces todos los partidos aparecen en todos los horarios, ¿sí? Esto nada más es como una parte, ¿no? Que para efectos de esto no nos interesa, pero sí me interesa mencionarlo así rápido para el régimen sancionador, ¿no? Entonces, bueno, hay un monitoreo por parte del Consejo General, ¿no? De las transmisiones, para ver los tiempos y para ver los contenidos, ¿no? Quedan ahí grabados unos testigos de grabación, ¿no? unos documentos en donde se puede verificar el contenido. Entonces, lo mismo, ¿no? Luego la cuestión de los debates, la difusión de las consultas populares, y esta es la parte a la que quería llegar, porque en la distribución, pues ya vimos cómo se lleva a cabo,
pero el contenido de los mensajes, dado que hay una serie de restricciones respecto a quienes pueden contratar, bueno, nadie puede contratar, ¿no? Pero quienes pueden utilizar esta pauta, también tiene que ver con el contenido de la misma, pero hay temporalidades ahí que pueden chocar, digamos, ¿no? Y entonces para eso se establece el régimen sancionador. Y ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿no? De un expediente en donde hubo estas dos cosas, tanto de contenido, ¿no? De violación, como de fiscalización. Entonces ese expediente es ilustrativo para eso, ¿no? Pero bueno, decía pues, el régimen sancionador que también tiene su génesis en el proceso electoral de 2006-2007, la resolución de los juicios en 2006 y luego la posterior reforma constitucional de 2007, porque dentro de las cosas que solicitaba la coalición por el bien de todos, era que se sancionara toda aquella publicidad que había alterado las condiciones de equidad de la conducta, la contienda, y el Instituto Federal Electoral en ese momento lo que respondió es que no había una vía idónea porque había un procedimiento ordinario sancionador que subsiste, pero que esa no garantizaba, o más bien no era la vía idónea para el reclamo que solicitaba. A este acuerdo recaído a la solicitud, recae un acuerdo del INE y se impugna en la Sala Superior en un recurso de apelación, el 16/2007, y en ese lo que resuelven es que, pues si no hay vía, entonces hay que instrumentarla, ¿no? Y esa es la génesis del procedimiento especial sancionador, en donde una vía expedita que pudiera sancionar todas aquellas conductas que alteraran las condiciones de equidad en la contienda relativas a promocionales, ¿no? Que sancionaran. Pero como la reforma de 2007 además supuso que ya los particulares no podían contratar, que los partidos no podían contratar por sí o por interpósita persona, lo vimos ayer, ¿no? Promocionales, y que esto es causal de nulidad, pero la otra parte, la contraparte es el contenido, ¿no? Contenido que igualmente puede vulnerar la cuestión relativa a las condiciones de equidad, ya sea por la difusión de propaganda, ya sea porque se incumple con los tiempos, ¿no? De intercampañas, de vedas electorales, o porque se difunde propaganda gubernamental, ¿no? No solo en tiempos prohibidos, sino ahorita vemos la cuestión relativa al artículo 134, fracción octava, ¿no? Entonces, todo esto para que no hubiera, digamos, ventajas indebidas para un partido, coalición, candidata a candidato con relación a los demás, cuidando otra vez la formación de voluntad popular y la competencia efectiva entre los partidos políticos, ¿no? O sea, que todos tuvieran más o menos las mismas condiciones para triunfar, ¿no? Y que las variables que le pudieran inclinar la balanza a uno u otro no fueran otras que las propias candidaturas o que la propia evaluación que la ciudadanía hiciera con relación al partido, candidata, candidato o su ejercicio en el gobierno en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, esto me lleva a muchos temas que voy a dividir así: temporalidad, ¿no? Temporalidades, propaganda gubernamental, por otro lado, propaganda gubernamental y el uso debido de recursos públicos, ¿no? Entonces, vamos primero con temporalidades, que ya les había comentado a grandes rasgos, ¿no? Los calendarios electorales que definen los periodos de precampaña, los periodos de intercampaña, periodos de campaña, pero aquí se van a mezclar un montón de cosas, ¿no? Porque durante los periodos de campaña, ¿no? Va a haber unas ciertas restricciones con relación al tipo de mensajes que se pueden reproducir, que se pueden establecer en la esfera pública y en los promocionales, ¿no? Los gobiernos, el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, decía primero los tiempos, luego la propaganda gubernamental y luego el uso debido de recursos públicos, ¿no? Pero pues se van a entrejuntar cada uno de estos temas. Entonces, los gobiernos, sea federal, sea local, sea municipal, tienen la posibilidad de dar información y de hacer propaganda gubernamental. La diferencia entre estos no necesariamente es muy nítida, ¿no? Pero propaganda en general serán todas aquellas acciones tendientes a posicionar a un gobierno específico, hablar de sus logros, ¿no? Y a colocarlo
en la esfera pública como ejercicio de gobierno, que no debe de confundirse con partido, aunque uno pueda más o menos identificar un gobierno con un partido, no son lo mismo, de manera tal que esto nos lleva al artículo 134 constitucional del uso debido de recursos públicos, ¿no? Porque entonces los recursos públicos y con ello la propaganda gubernamental que se difunda tiene que no posicionar a una persona en específico, ¿no? O sea, no utilizar los tiempos del Estado, no utilizar la propaganda gubernamental, ya sea de los partidos, ya sea de la propaganda gubernamental en sentido estricto, ¿no? Para posicionar a un funcionario como una candidata, candidato, o posicionar a un gobierno haciendo uso de los, ¿cómo se llama? De los recursos, de las prerrogativas de los partidos políticos, ¿no? O que el gobierno, en cambio, posicione a un candidata, candidato mediante logos, mediante la propaganda gubernamental, en donde aparezca una persona o en donde las acciones de un gobierno parezcan también de un partido específico, ¿no? Entonces, bueno, esas tres dimensiones, pero cada una va conjuntándose de manera distinta. Entonces, bueno, en lo que hace a las precampañas y a las campañas, ahí es donde vamos a encontrar, por ejemplo, los actos anticipados de campaña, que se entiende por, ¿no? Y las restricciones igualmente a qué debemos o qué pueden los partidos políticos señalar o dejar de hacerlo, y para eso existe, en caso de que se vulnere, el régimen sancionador, ¿no? Los procedimientos especiales sancionadores, que entre otras cosas, y digo entre otras cosas porque la otra vertiente es la violencia política contra las mujeres en razón de género, o la violencia política de género, ¿no? Pero bueno, entonces en la vertiente de la propaganda, pues igualmente se verifica mediante estos procedimientos que se cumpla con todas las disposiciones, incluida la temporalidad. Y me interesa la temporalidad por una cosa que se conjunta con la propaganda gubernamental. Vamos a dejar fuera ahorita el posicionamiento o el uso indebido de recursos públicos para influir en las campañas electorales y concentrarnos en la propaganda gubernamental y las restricciones temporales que al efecto establece el artículo 41 constitucional. Entonces, bueno, el artículo 41 constitucional establece tanto limitantes como restricciones temporales, ¿no? Las limitantes temporales son todos aquellos momentos en los que determinada propaganda, sea de los partidos políticos, en los periodos intercampañas o en los periodos de precampañas o los periodos de campañas, tiene sus límites, ¿no? O sea, si estamos en periodos de campañas, entonces se puede presentar con estas características que ya decíamos de la propaganda, ¿no? De la propaganda de los partidos políticos, los criterios para establecerla, para efectos de establecer si son gastos de campaña o no, también nos van a servir para saber si es propaganda de los partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, pero esta no puede ser antes de, ¿no? En estos periodos intercampañas, por ejemplo, pues ya decíamos los mensajes que pueden dar porque subsiste el tiempo para los partidos políticos, aunque menos, es limitándose a un mensaje de los partidos como institución política, ¿no? Pero en los periodos de precampañas, de campañas, ahorita me concentro en esos y hablo después de la veda electoral y de la jornada electoral, los gobiernos federal, municipal, estatal, no pueden difundir propaganda. A menos podrían difundir información gubernamental cuando fuera estrictamente necesario para campañas tales como emergencias de salud, ¿no? O si hay algún evento, ¿no? En el que proporcionen información, pero solo eso, información útil para la población. Desde luego, esto nunca está del todo claro ni del todo definido. Pero se entiende que la propaganda será toda aquella acción que posicione al gobierno, que haga una evaluación o que resalte las acciones gubernamentales, ¿no? Entonces, esta, si bien es cierto que no está prohibida, está limitada a que no se difunda por radio y televisión en los procesos electorales, ¿no? Pero hay una segunda limitante, igualmente temporal, que es la veda electoral, que se hace extensivo ya no nada más a los gobiernos en cuanto hace a la propaganda, conste propaganda, que no información, a la propaganda, y esta, ¿no? Es, digamos, extensiva a todos los actores sociales, no necesariamente los individuales.
y aquí voy a poner un ejemplo, de un expediente en donde, pues, una serie de influencers, ¿no? Una serie de personas que tienen una cierta, ahorita les doy el número del expediente, ¿no? Para que no quede sin la debida referencia. Lo que pasa es que luego no los tengo, pero los tengo aquí en mi apunte, ¿no? Entonces nada más déjenmelo. Lo identifico, pero les cuento entonces, pues, que la veda electoral supone que 3 días previos a la jornada electoral no se puede difundir propaganda, pero no únicamente, conste, no únicamente por parte de de los gobiernos, ¿no? O sea, los gobiernos no pueden difundir propaganda durante todos los periodos electorales, sino que aquí, en 3 días antes de la jornada, lo que vamos a encontrar es que tampoco pueden difundir ningún tipo de propaganda, inclusive los medios de comunicación, ¿no? Ningún tipo de manifestaciones que llamen al voto, a menos, y aquí es la parte interesante, ¿no? Del expediente, a menos de que se trate de manifestaciones, digamos, ciudadanas, ¿no? Pues que de alguna manera sean espontáneas, ¿no? Es decir, garantizando más o menos la parte relativa a la libertad de expresión. Pero esto no necesariamente, como todo, ¿no? Como ya les he dicho a lo largo de las sesiones de ayer y de hoy, no necesariamente está claro. Y entonces en este expediente, que es el SUPRAP 172/2021, vimos esa parte, ¿no? Pero vimos una cosa también relativa a la fiscalización. Por eso es interesante el expediente y ahorita hablamos de este régimen sancionador, ¿no? Entonces, bueno, la veda electoral como una restricción temporal para partidos políticos, obviamente gobiernos, que esto es, la propaganda gubernamental es durante todos los procesos electorales, incluida la veda electoral, pero en la veda electoral también se tiene que retirar, ¿no? De la vía pública toda la propaganda, ¿no? Los medios de comunicación no pueden difundir, por ejemplo, encuestas, ¿no? Tendencias electorales, se difunden hasta un último momento y después de eso ya no, so pena de incurrir en una violación al modelo de comunicación e inclusive si se trata del día de la jornada electoral antes de que cierren las casillas, un delito electoral, ¿no? Pero bueno, el chiste pues es que la ciudadanía pues tiene a su favor la libertad de expresión, ¿no? Y bien puede en algún momento por medio de redes sociales, cualquiera de nosotros, yo no, porque obvias razones, ¿no? Pues si trabajo en el tribunal, pues no es que no pueda, es que no estaría bien, no debería manifestarme en favor de algún partido político. Más que todo por razones de comunicación, no tanto por razones reglamentarias. Yo no ejerzo ninguna facultad jurisdiccional, pero pues de todas maneras, pues se puede fácilmente identificar a una persona que trabaja en un organismo y esto pues nunca ayuda, digamos, en términos de la opinión pública, ¿no? Pero bueno, si yo no trabajara en el tribunal o cualquiera de ustedes, podemos en nuestras redes sociales manifestar una preferencia política, inclusive dentro de la veda electoral, no se hace extensiva a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que unos ciudadanos en una red social, en Instagram, ¿no? Publicaron durante la veda electoral estos influencers, ¿no? Personas que tienen una cantidad de seguidores, pues más o menos importantes, que el término, pues puede resultar más o menos vago, ¿no? Pero que supone que ejercen una especie de influencia en la formación de opinión pública, o por lo menos que tienen una visibilidad tal que podría suponerse que su presencia en radio y en redes sociales tuviera algún efecto con el electorado por el número, o sea, cuantitativamente hablando, de seguidores que tienen, ¿no? Entonces, bueno, estos influencers se pueden pronunciar, pero resulta que justo en periodo de veda electoral se pronuncian todos, no todos, una buena cantidad de ellos, en favor de una determinada organización política que ya tenía antecedentes de haber hecho lo mismo
en otras elecciones, ¿no? Y entonces el INE comienza 2 procesos de investigación. Uno, por la violación del modelo de comunicación política por la transmisión de promocionales durante la veda electoral, ¿no? Porque en el otro procedimiento, en el procedimiento relativo a la fiscalización, lo que averiguan es que, pues, no fue una expresión, digamos, ¿cómo decirlo?, espontánea, ¿no?, de las personas, ¿no?, de los influencers, que pues válidamente uno, si tiene 800,000 seguidores, eso no lo restringe para que en ejercicio de libertad de expresión, como ciudadano, aún en periodo de veda electoral, pueda manifestar una preferencia político-partidista, y pues habrá quien le crea y habrá quien no, ¿no? Nunca se puede saber tampoco cuál va a ser el efecto de esto, pero bueno, el chiste es que observaron algo raro, ¿no? Porque eran muchos. Era un mensaje que parecía seguir un guión, ¿no? Se difundió en tiempos prohibidos al amparo de un aparente ejercicio de libertad de expresión, de una aparente reivindicación de la libertad de expresión. Y entonces en la investigación llegan a la conclusión que hubo un pago, primero, ¿no? Y que ese pago que le hicieron los influencers, hacen un cálculo, ¿no? Llaman a unas empresas para saber cuánto podría costar contratar a estas personas, y entonces establecen, ¿no?, que no fue un acto de libre expresión ciudadana, sino un fraude a la ley, haciéndolo pasar como para posicionar a un partido político. El partido político dijo, pues no tuvo ningún efecto, en realidad, ¿no?, sobre las votaciones, pero pues no se trata de si tiene un efecto o no, sino de que se vulneró. Por un lado, o sea, tenemos 2 vulneraciones, ¿no? A la fiscalización, porque contrataron a personas y estos gastos no fueron reportados dentro de sus gastos de campaña, ¿no? Lo cual supuso una multa, ¿sí? Del doble del estimado que pudo haber costado la contratación de estas personas. Pero por otro lado, la vulneración al modelo de comunicación, porque igualmente amparados en la libertad de expresión, transmitieron mensajes que era mensaje como si no fuera, como si fuera una expresión de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, aquí se conjuntan estos elementos, ¿no?, de la propaganda, de la fiscalización y de los tiempos, ¿no? Y claro, de la debida o indebida, el indebido uso de la libertad de expresión, los límites a la misma cuando se trata de propaganda encubierta, ¿no? Propaganda porque les pagaron, porque tenía una intencionalidad, porque tenía un guión, y además que se hizo en periodo prohibido, ¿no? Entonces, esa es una dimensión. La otra dimensión, como decía, es la difusión de propaganda gubernamental que no está prohibida, sino limitada. Y la otra es la difusión de programas de gobierno o el posicionamiento de los gobiernos que tienen que su propaganda gubernamental tiene que seguir criterios de imparcialidad, de neutralidad, pero que se haga ese indebido uso de recursos públicos para posicionar, ya decía, candidatas, candidatos o partidos políticos, ¿no? Eso está prohibido en todo momento. El uso de recursos públicos por fines electorales está prohibido, párrafo octavo del 134 de la Constitución, y las limitantes temporales que establece la base tercera del 41, que son la veda y la no difusión de propaganda electoral durante tiempos electorales. Una última cosa sobre la veda, y ahorita hablo de otro ejemplo de propaganda, y ahora de la reparación que también existe en los regímenes sancionadores, ¿no? Decía, dentro de la veda electoral, ya lo había establecido, ¿no?, las encuestas electorales, ¿no? Las encuestas, igualmente, ¿no?, que son una forma de difundir una metodología, una serie de sondeos relativos a las tendencias electorales y que pueden o no tener un efecto sobre el electorado. Hay quienes sostienen que puede tener un efecto adverso, ¿no? Si, por ejemplo, yo no, pues, pero cualquiera de nosotros, vemos que nuestra preferencia, nuestro partido político, candidato favorito, no tiene posibilidades de ganar, no vamos a tener muchas motivaciones para salir a votar. No, pues vamos perdiendo por 20 puntos porcentuales, no hay ni qué hacer, ¿no? Puede inhibir. Hay otros que dicen, bueno, pero también puede inhibir al que va ganando porque se confía, ¿no?
Esto tiene sus dificultades teóricas. Yo no soy muy de acuerdo, ya lo dije desde ayer, de estas cosas de la racionalidad como cálculo instrumental, pero bueno, basados en ese marco teórico, piensan que esto puede ser así, ¿no? Puede decir, pues voy ganando por mucho, ¿para qué voy a votar? Porque más votar, pues me implica, no sé, pues es un domingo, ¿no? Entonces me tengo que levantar temprano o no, tengo que interrumpir alguna actividad, la que sea de descanso, de ocio, de recreación, y entonces pues siempre va a ser más conveniente, no digo que sea así, ¿no? Pero que puede haber quien lo considere, ¿no? Siempre va a ser más conveniente pues quedarme en casa y que se preocupen otros por los resultados electorales, ¿no? Pero bueno. El chiste pues es que las encuestas también se pueden utilizar o se han utilizado como propaganda, y entonces para evitar esto, ¿sí? Eso es a lo que a qué voy a llegar, ¿no? Con esto de la propaganda, es que también las encuestadoras están obligadas a entregar a los institutos electorales, al INE, a los OPLES, ¿no? Sus metodologías. Las metodologías a través de las cuales aseguran que no serán ejercicios de propaganda, sino que seguirán las directrices de las metodologías estadísticas, ¿no? La aleatoriedad, la representatividad de la muestra, ¿no? Para que sean ciertamente fidedignas, ¿no? Por lo menos metodológicamente robustas. ¿Esto por qué lo digo? Porque, no se pueden difundir sondeos, encuestas, ni en la veda electoral, ni el día de la jornada electoral. Pero además, hubo, y esto para efectos del régimen sancionador, hubo un caso en Tabasco en donde se difundió una encuesta o aparente encuesta en un medio de comunicación, en un periódico, y resultó que su metodología no estaba registrada ante el instituto y que además, pues obviamente, entonces tenía efectos de propaganda. Esto para decir eso, ¿no? O sea, la propaganda puede tener como diferentes características y tiene un régimen especial para cuidar la voluntad popular, y ahí en ese régimen especial está el procedimiento especial sancionador para cuidar las condiciones de equidad en la contienda, que es el correlato, ¿no?, de la fiscalización que son todos los medios que tiene el Instituto Electoral para ver que los recursos públicos y los recursos privados que en todo caso puedan acceder a los de los partidos políticos para financiar sus actividades ordinarias y de campaña, tengan fuentes lícitas y ciertas, ¿no? Y aquí es lo mismo, que la propaganda igualmente sea lícita y cierta, es decir, que sea propaganda y que no se disfrace, en todo caso, algo que parece ser información de propaganda, como el caso de las encuestas o como el caso de la información gubernamental, que siempre y cuando se puede difundir, aún en tiempos electorales, sí es información de relevancia, de trascendencia para establecer programas gubernamentales que sean necesarios, programas de vacunación, por ejemplo, ¿no? Ahí hubo algunos expedientes en donde justamente se sancionó a algún partido político por apropiarse de una campaña gubernamental como si fuera propia, ¿no? Y posicionarla como nosotros trajimos las vacunas, ¿no? Lo cual desde luego es indebido porque es utilizar, en este caso, no recursos públicos para posicionar un partido, sino que el propio partido se apropia de el programa gubernamental, ¿no? Lo cual también es indebido. Bueno, y entonces en el caso de la encuesta, lo que sucedió, pues es esto, ¿no? Parecía, así como los influencers, parecía un ejercicio, en este caso científico, en aquel caso un ejercicio de libertad de expresión, un ejercicio científico, o bueno, metodológicamente robusto para presentar tendencias electorales que posicionaban a una candidata, candidato, partido, coalición, como ganadora de los comicios, ¿no? Faltando algún tiempo para que esto se celebrara. Pero como no tenía estas características de la metodología, entonces dio lugar a un procedimiento sancionador, pero ahí no quedó. No nada más es, bueno, pues te multo, ¿no? Sino que dijo, y además te condeno, este fue el Tribunal de Tabasco, el Tribunal Electoral de Tabasco, para no restarle importancia a lo que hacen los tribunales electorales, que resuelven más del 80% de los asuntos, o sea, más del 80% de la conflictividad electoral se resuelve y se queda en las instancias locales, ¿no? Eso es una parte, pero para no restarles importancia. Pero bueno, el chiste es que el tribunal local establece adicionalmente a la multa una medida reparatoria y no nada más es eso, ¿no? No nada más es la multa que te puede imponer, sino que tienes que publicar en un espacio noticioso similar, idéntico,
con las mismas páginas que le dedicaste a la encuesta, que no era tal, sino un ejercicio de propaganda indebido. Indebido no por la temporalidad, sino por el contenido, ¿no? Porque son dos cosas. Puede ser el contenido que sea calumnioso, que sea propaganda, etcétera, ¿no? O sea, tiene como diferentes dimensiones, y en este caso, pues estás haciendo pasar por información algo que es propaganda, ¿no? Insisto, es tu medio de comunicación. Y entonces tienes que reparar el daño. Entonces tienes que publicar en tu periódico igualmente, pues una aclaración con relación a esto, ¿no? Obviamente lo impugnaron, juicio electoral 34 diagonal 2020, y el Tribunal Electoral le da la razón al Tribunal Electoral de Tabasco y dice, no, está bien. Y eso transformó el régimen sancionador, que ya no solo tiene esta cuestión administrativo-sancionadora, sino que también puede dictar medidas reparadoras, ¿no? O sea, no se quedan las sanciones en, bueno, pues, multas, ¿no? Y te cuesta dinero, sino que también se pueden dictar medidas reparadoras, ¿no? Entonces, bueno, eso, insisto, como el correlato de esa vertiente de la fiscalización, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, bueno, aquí hay una serie de cosas relativas al PES que ya no vienen al caso, pero bueno, entonces, como vemos, tiene todas estas dimensiones, ¿no? Las prerrogativas son en general esas, siendo las más importantes el uso de recursos, bueno, el acceso a recursos públicos, el acceso a radio y televisión, con las limitantes, ¿no? Que les he comentado hasta ahorita, tanto de unas como de otras, de cantidades y de temporalidades en tratándose de la jornada electoral, de los periodos de pre-campaña, de la veda electoral y de contenido, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a las prerrogativas de los partidos políticos, y no sé si hasta aquí haya dudas, comentarios que desearan formular al respecto. Les voy a compartir un video, el que les comentaba, ¿no? Del financiamiento de los partidos políticos con relación a el financiamiento privado y el financiamiento público, que son una serie de conferencias que se dieron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Les voy a compartir la primera para que, y luego tiene como, son 3 conferencias, ¿no? Entonces se las voy a pegar aquí para que a quienes les interese, pues puedan darle ese seguimiento, ¿no? Déjenme nada más, aquí está. Bueno, esta es la 3 de 3, es que la que les quiero compartir es la 1. Pero bueno, si no, de todas maneras, aquí viene la ¿no? Entonces les voy a compartir, bueno, esta es la 2, pero son estos pros y contras del financiamiento privado a los partidos políticos. También les recomiendo, ¿no? Para complementar esto que les había comentado el día de hoy, hay una serie en una plataforma de streaming, en Netflix, ¿no? Que se llama, bueno, ahorita se me olvidó cómo se llama la serie, pero ahorita me acuerdo, lo que pasa es que en inglés se llama así, Explained, ¿no? Y bueno, en una de las series, porque tienen como varios episodios, ¿no? Se llama El Poder del Voto, dentro de esta, ¿no? Ahorita se me olvidó cuál es el nombre en español, pero bueno, si la buscan como Explained, ahí sale. Y entonces hay una serie dentro de estos que se llama El Poder del Voto, y el capítulo primero lo dedican a Estados Unidos. Y ahí está interesante porque es la diferencia, la importancia de que haya, fíjense, financiamiento público, ¿no? En Estados Unidos el financiamiento es eminentemente privado, y entonces pues hablan de cómo el dinero influye para mal en el caso de los partidos políticos, en el caso de las campañas. Dejemos de lado, ¿no? Porque era una de las preocupaciones. O sea, cuando se construyó el régimen de financiamiento, había 2 preocupaciones fundamentales que tenían que ver con las condiciones de equidad. El gobierno como un factor, ¿no? El gobierno que aportaba dinero, y que eso se hizo extensivo también a el régimen de comunicación, que vimos la reforma de 2007, tenía también ese eje, ¿no? Que la propaganda gubernamental estuviera limitada,
que tuviera criterios de neutralidad y que los gobiernos no influyeran en las elecciones, ¿no? Eso por un lado. Pero, por otro lado, está el dinero ilícito, ¿no? También por eso es que las aportaciones privadas no solo están limitadas en cuantía, sino que están limitadas a establecer exactamente quiénes son los que aportan, ¿no? La identidad de quienes realizan contribuciones. Ya vimos la parte relativa a las cuotas de los militantes y la parte relativa a las aportaciones de simpatizantes, que insisto, tienen límites de cuantía, pero tiene que ser personas ciertas, ¿no? Entonces, bueno, en este capítulo, ¿no?, del poder del voto, pues establecen esa parte. Ya no pensemos solo en los financiamientos ilícitos por parte de las organizaciones o delincuenciales, ¿no? Sino de organizaciones que pudieran tener intereses contrapuestos con el Estado, ¿no? Conflicto de interés, y que no obstante financiaran alguna campaña, financiaran a un partido político, candidato o candidato, para posicionar sus intereses y que después llegaran a los gobiernos, ¿no? Entonces, esto está limitado, pero en Estados Unidos no pasa así. Entonces, hay aportaciones que puede realizar prácticamente cualquiera, o recursos ilimitados por parte de los candidatos, que no garantiza el éxito, ¿no? Se recordarán que la campaña, la precampaña demócrata, que allá le llaman las primarias, ¿no? Hubo un candidato multimillonario que se llama Warren Buffett y que no pudo obtener la candidatura demócrata, no obstante que gastó cantidades ingentes de dinero, ¿no? Y no le ganó a Bernie Sanders, por ejemplo, ¿no? Que a él le ganó Biden la nominación. Pero bueno, el chiste es que en esta serie, ¿no? En este programa, hablan de la importancia que tiene los recursos públicos en el caso del voto, porque para Estados Unidos, que luego se pone como el ejemplo de financiamiento privado, como si eso garantizara mejores candidatos y mejores condiciones de la elección, la realidad es que no sucede así, porque el dinero se convierte en un factor, ¿no? Y entonces hay iniciativas igualmente para que el voto sea financiado, bueno, los gastos de campaña sean financiados también por un porcentaje público, ¿no? Que garantice, insisto, condiciones de equidad, porque de lo contrario, entonces, pues gana el que tiene más dinero, ¿no? Y eso se vuelve algo también efectos perniciosos. Bueno, entonces les recomiendo que vean estas series, ¿no? La de Explain dura 20 minutos. Este programa del Instituto de Investigaciones Jurídicas es largo porque son 3 conferencias largas de más de 1 hora cada una, pero ahí van discutiéndose pros y contras del financiamiento privado, porque el financiamiento pues siempre va a ser una parte, ¿no?, que sea, digamos, controvertida por los montos que se le asignan a los partidos políticos, sobre todo en un contexto, pues, digamos, de descrédito por parte de los partidos políticos, porque cuestan recursos públicos que muchas veces uno podría pensar se pueden utilizar para otra cosa, ¿no? Que desde luego siempre se puede utilizar, cualquier cosa se puede utilizar para otra cosa, ¿no? No estoy con ello diciendo que esté bien que se le dé cantidades exorbitantes de dinero a los partidos políticos. Esto siempre, decíamos, se puede revisar a la baja, pero no con ello pensar que se tiene que sustituir por un modelo de financiamiento privado, porque tiene efectos indeseables, como puede ser, dejen ustedes el financiamiento ilícito. El financiamiento, siendo lícito en su objeto, es decir, el destino del dinero, sea conocido, sea por personas físicas o morales ciertas, pero que puedan tener intereses contrarios al bien público, ¿no? Y que puedan inclinar la balanza para uno u otro candidato, partido político o coalición que suponga, ¿no?, contrariar, insisto, bienes colectivos, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Esos son los objetivos del financiamiento público, las prerrogativas que mencionamos de manera general, su distribución, los instrumentos de cambio, los instrumentos para la fiscalización, para que se corrobore que se cumple con el modelo de comunicación política y algunos ejemplos, ¿no? Y decía, si hay preguntas, comentarios, por favor, adelante. Bueno, si no hubiera, entonces, pues yo les agradezco por su atención, sí, Laura Elvira Jiménez. Adelante, adelante. Doctor, muchas gracias. No, gracias. Preguntarle más a esta
discusión de reforma electoral Sí. que se está dando, sí, bueno, quisiera saber su opinión. Y también si nos pudiera dar fuentes de información para revisar si en México el gasto para los partidos políticos, el financiamiento público es elevado o no. Ok. Como en perspectiva comparada. Bueno. Sí, y aparte, también en temas de las prerrogativas que es el modelo de comunicación, las pautas, los spots, porque ya ve que hay mucha discusión también en época electoral si es en demasía estos spots o no, ¿no? Sí. A ver, primero, con la reforma electoral. Híjole. Lo que pasa es que la reforma electoral, las reformas electorales, digamos, anteriores, han tenido antecedentes, digamos, de conflictividad que tratan de resolver, ¿no? En el 77, en el 86, en el 91, bueno, 93, en el 96, en 2006, 2007. En 2014 más o menos, ¿no? Fue un poquito menos una cuestión de conflictividad. Aquí lo que pasa, sobre todo, el eje es la falta de credibilidad, una falta de credibilidad que a mí me resulta un poco difícil de procesar, por obvias razones, ¿no? En las autoridades electorales. Porque los resultados, por lo menos los resultados como resultados, pues distan de no ser fidedignos, ¿no? No con ello quiero decir que no pueda haber problemas, que no pueda haber una serie de actos que puedan alterar la voluntad popular, pero se han ido acotando, más o menos es lo que hemos visto, ¿no? No solo mediante las restricciones, sino con la ampliación de las facultades de las autoridades. Entonces, por lo que a mí respecta, creo que las autoridades, creo que el sistema electoral, como sistema electoral, funciona bien. Tenemos un problema de democracia, tenemos muchos problemas de democracia que no únicamente se manifiestan en las elecciones, ¿no? Porque ahí están también los partidos políticos, no solo con respecto al financiamiento, sino con la credibilidad o falta de que puedan tener los ejercicios de gobierno, que igualmente no pasan por las autoridades electorales, que no resuelven todo, sino una serie de cosas relativas a los marcos jurídicos con relación a los cuales se eligen a las autoridades, ¿no? Entonces, si a mí me pregunta, yo creo que por lo menos en la parte técnica no tenemos ningún problema. Podríamos revisar algunas cuestiones relativas a los servicios civiles de carrera para la formación del personal electoral, de la burocracia electoral, la nominación, que yo no digo con esto que esté bien que se nominen por votación popular, porque y lo dijo, ¿no? La Comisión de Venecia, que tuvo un pronunciamiento, y ese puede ser un documento, ¿no? Que les pueda resultar interesante, aquí se los voy a compartir. Les voy a compartir aquí algunas opiniones, ¿no? Sobre las iniciativas de reforma que desde luego pueden ser mucho más nutritivas que lo que yo puedo opinar, ¿no? Pero aquí les mando, ¿no? Y que eso les puede servir para todo lo demás que me pregunta. Pero bueno, entonces, desde luego que uno puede cuestionar ciertas cosas, cómo funcionan, ¿no? No estoy diciendo que necesariamente eso, pero puede haber algunas cosas relativas a las nominaciones, a cómo se nominan a ciertas autoridades electorales, pero eso no quiere decir que tengamos que prescindir de la autoridad electoral como autoridad electoral, porque pues se han logrado muchas cosas que desde luego faltan, por ejemplo, en los procedimientos sancionadores, a veces parece que solo son las multas. Esto no es culpa tampoco de la autoridad electoral, porque ustedes sabrán, ¿no? Que en el caso de las sanciones, pues tiene que ser la sanción relativa a la conducta y está limitado a las conductas que son sancionables. No se pueden imponer por analogía y mayoría de razón. Pero desde luego que haría falta, ¿no? Que el régimen sancionador, en todo caso, las medidas de reparación integral sean más efectivas que solo las multas, ¿no? O sea, haría falta ajustar algunas cosas, pero desde luego eso no quiere decir ni que debamos de prescindir ni de la autoridad electoral a nivel administrativo,
local ni a nivel jurisdiccional local, porque como ya decía, numéricamente la mayoría de los asuntos se resuelven en instancias locales. Podríamos revisar si en las instancias locales hay o no, porque eso yo no lo puedo saber, porque no lo sé y es la verdad, hay o no inercias tales como la dependencia de los poderes ejecutivos, que es una de las muchas cosas que se han tratado de ir acotando. Y también a nivel central, a nivel federal, ¿no? Yo no estoy diciendo que estemos en la panacea ni en el mundo perfecto, que hay una serie de cosas que no necesariamente pasan por el derecho, además, ¿no? Que no es materia de reforma, sino de un comportamiento de todas y todos los actores políticos, empezando por los partidos. Aquí hago un comercial para mí, ¿no? Que en la revista de este mes de Voz y Voto, pues publiqué un artículo con relación a esto, la insuficiencia de las reformas para atajar y atacar todos los problemas intrínsecos de la democracia, ¿no? Intrínsecos y extrínsecos, que son propios de y que son fuera de, porque muchos de ellos pasa, pues, por el comportamiento también de los actores políticos, ¿no? No solo por reformar. Y a veces la reformitis, pues, produce resultados indeseados y a veces, pues, es producto más de una visión que se tiene de las autoridades, que no necesariamente es justa ni una evaluación, digamos, neutral, sino que hay ahí otro tipo de cuestiones de índole político, ¿no? Que también creo que es una de las directrices de esta reforma en particular, ¿no? Pero bueno, el financiamiento público, no para las actividades ordinarias, sí, es que eso está en la reforma, ¿no? Eso está en la reforma justamente de eliminar el financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos. Yo creo que menos que eliminar, habría en todo caso que reducir, si es que tal cosa es deseable. Yo creo que sí, podemos convenir, ¿no? Que hay mucho dinero que se destina a los partidos políticos. No necesariamente así, porque luego se confunde una con la otra las autoridades electorales. No estoy defendiendo, pues estás defendiendo tu sueldo, ¿no? No es esa parte, sino que las autoridades electorales tienen una complejidad en su organización que no es poca, ¿no? Y de pronto se centra la discusión pública en si un determinado funcionario, que son pocos, ganan mucho o no. Siempre los sueldos y salarios son un tema que siempre se pueden revisar a la baja, por supuesto, ¿no? Pero eso no quiere decir que el órgano como órgano no deba de continuar, ¿no? Independientemente de eso. Y entonces, bueno, en el caso de las actividades ordinarias, a mí me parece que tendríamos nuevamente un efecto perverso similar al del financiamiento privado, ¿no? Porque entonces los partidos políticos, ¿cómo se sustentarían, digamos, ¿no? O sea, esa sería la pregunta, ¿cómo se sustentarían en sus diversas tareas? Ellos mismos tienen una burocracia, ¿no? Yo no sé si muy grande o no, eso también podría ser materia de controversia, materia de reforma, pero pues tienen órganos de dirección, tienen funcionarias, funcionarios. Los partidos políticos, además, no nada más, de acuerdo con el propio 41 constitucional, ¿no? No nada más son actores políticos que presentan candidaturas, también tienen tareas de formación cívica. Entonces, pues tendríamos que reformar esa parte para que solo se limitase a eso, ¿no? Insisto, quizás sería cosa de reducir el financiamiento tanto para actividades ordinarias como para actividades de campaña. Eso siempre se puede, pero creo que el financiamiento público, tanto para actividades ordinarias como para actividades de campaña, debe de prevalecer. Si podemos hacer que sea menor, no en porcentaje, sino en cuantía, manteniendo los porcentajes de límites para el financiamiento privado, sería ideal, ¿no? Creo yo. ¿Alguna otra? No sé si le haya contestado adecuadamente la pregunta. Pero bueno, si no hubiera ningún otro comentario o pregunta, yo les agradezco. Está en la revista Voz y Voto de octubre. Lo que pasa es que esa no se encuentra en línea. Porque tienen un blog, pero no se publicó en el blog, se publicó en la edición impresa. Está en la edición impresa en realidad, ¿no? Después le voy a pedir a Gloria Alcocer que lo comparta así para acceso libre, ¿no? Pero bueno, gracias igual por buscar la publicación. De todas maneras, yo se la puedo compartir después, ¿no? Escaneada, como sea. Sí, a quien les interese, ¿no? Tampoco es que si no la leen no se van a perder tampoco de mucho más que un posicionamiento propio, ¿no? Pero bueno, yo les agradezco por su atención, espero que les haya sido
más o menos ameno, dentro de lo que se puede, ¿no? Interesante, que hayan quedado más o menos respondidas sus dudas, si es que las tenían, ampliado sus conocimientos, desde luego, y que pues les haya resultado fructíferas estas casi 4 horas entre ayer y hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.